Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. Ah, bueno, estaba esperando tu llamada. Ya. En- Bueno, venga, entonces, Aurora. entonces, a ver, ¿quieres que te haga unas preguntas primero o quieres hablar? Espera, dame un segundito. Aurora, ven. Es que don Oscar tiene que ir a entregar eso. Ya vuelvo. Viene don Oscar. Dígale, chao, don Oscar. No sé. Aló. Aló, Hola, ya, qué pena. Es que estoy en el parque con mis hijos. Entonces dale, está es bien. complejo. Tranquila. Eh, no, pues no sé, pues yo creo que de pronto si conversamos, pues se pueden ir resolviendo como cosas, ¿no? Pues Porque sí, yo no tengo respuestas exactas. está bien, no importa. Entonces, tú me decías que habías empezado a estudiar japonés, Pues sí, como por encima, un poco muy de hobby. muy de Entonces, hobby. entonces sí, realmente no fue como tan serio, digamos. O sea, sí tenía planeado después como que estudiar en la Alianza, pero como que comencé un poquito. Ujú, Entonces, pues sí, o sea, vi, como te dije, sistemas de escritura. ujú. Estaba tratando de aprender el hiragana. eh, Estaba viendo estructura gramatical. Y, y sí, como que ¿Y, después de ahí y no supe cómo más para dónde seguir. y cómo estudiaste? O sea, ¿qué viste? ¿Qué usaste? Veía videos sí, digamos, todo el alfabeto y tratar de repetirlo y lo copié en un cuaderno pues sí, como para tratar de Ajá, memorizármelo. de memorizar. Ok. Bueno, entonces, en una de tus preguntas que me parecían supremamente complicadas. O sea, para responderte una cosa de esas bien, por eso digo que son complicadas, porque Ya. irresponsablemente te podría decir muchas cosas, pero pues esto es una materia de qué, de investigación. Sí, sí, es un proyecto de investigación. Ya. Y las primeras preguntas que tuviste, las sacaste, ¿cómo las sacaste? Es que no conozco las primeras preguntas, me gustaría que ahorita de pronto me las contaras, las de la primera parte. Las Y primeras por preguntas ejemplo, en una tuyas, de ¿no? tus preguntas, ¿cómo? Las primeras preguntas dices las que te mencioné que eran las originales, a las que yo hice. Sí, sí, porque es que Ya. me dices que tu mamá te ayudó, pero pues tu mamá no es la que está, Sí, sí. sí, como que siento que es más valioso por, cuáles son las dudas, porque tú sales con esas preguntas y así, pues que haya como un verdadero trabajo de investigación. Sí, sí. Entonces, si quieres, dame un segundo, voy por el cuaderno para Ujú. verlas. Bueno, dale. Esto está durísimo, ir allá. Mira, Aurora, vamos a hacer, mira. Mira este, mira este. Shaki, shaki. Ok. ¿Vas a cortarlas? Ya, listo, eso. Dime. Bueno. O sea, esas fueron las primeras preguntas, o sea, las primeras antes de comenzar a estudiar y todo. Fue como, o sea, Ajá, la eso, primera eso. duda.
Eso. Nosotros tenemos algo que es como, primero hacemos una pregunta principal, que es como la pregunta Ujú. base de la investigación. Y después Ok. hacemos algo que son preguntas secundarias, que es como, Ajá. digamos, todo en, lo que no, en todos los que vamos a investigar. Entonces, bueno, está decir la pregunta principal, que originalmente Ujú. era como que, ¿cuáles eran las bases para empezar a estudiar el Ujú. idioma japonés? O sea, como lo esencial, lo que uno primero tiene que aprender para ya iniciarse dentro del idioma. Esa fue mi pregunta principal. Y la secundaria son, ¿cuántos alfabetos hay en el japonés? Ujú. ¿Qué son los ideogramas y de qué tratan? Ujú. Porque hay muchas formas de escritura en el japonés y por qué. Ujú. Porque hay palabras que tienen varios significados. Porque los nativos solo usan kanji. ¿Qué, qué tipo? ¿Por, por qué los nativos solo usan kanji? ¿Dices? Sí, sí. Ok. Yo me di cuenta que pues esa no es tan verdadera. O sea, no es, es como falso. Bueno, y tú, por ahí leí que estabas recuperando la materia. Sí. Ok, y entonces tú, de alguna manera, esas primeras preguntas las investigaste, o sea, tú ya pasas, o sea, eso que tú ya me leíste ya está resuelto. Sí, sino que yo recuperé la materia por falta de entrevistas. Ya, 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 ya. ¿Y tienes respuesta, digamos, esa primera gran pregunta, tienes alguna respuesta de eso? Pues, o sea, sí, diría que, o sea, la conclusión que llegué es que, digamos, Pero llegaste porque tuviste muchas personas, profesores de japonés, que te dieron esas respuestas. no, por investigación por páginas de internet. Bueno, creo que, pues yo te podría compartir. O sea, si tú le das a un profe todas estas preguntas que tienes, como así de un mensaje, o sea, uno no tiene, o sea, no te digo que las respuestas exactas no las tiene, pero si tú puedes así como conversar, eh, de pronto todos te vamos a decir cosas distintas, pero de ahí puedes tú sacar conclusiones, o sea, más que mirar como páginas, Ya, pensaría yo que es como la opción. ok. Mm, bueno, entonces tú dices que cuáles son las bases para uno poder aprender japonés. Sí, Las tres bases principales, dices tú. pues yo suponía que eran tres, no sé si haya más o menos. Ya, pero es que, a ver, entonces estamos hablando de bases como gramaticales o estamos hablando de bases, porque para mí lo principal sería la motivación. Ya. Sí, o sea, Pero sí, incluye todo eso. dime, Puede, dime. puede ser como, o sea, qué es lo que, qué es lo que uno primero tiene que ver como para adentrarse ya a fondo en el idioma. O sea, que es como lo primero que se ve. Es que todo depende, ¿sabes? Todo depende de lo que tú, si llega un estudiante, un niño chiquito, Claro, yo no puedo pretender que, o sea, es que tienes que, tu investigación se va a empezar a dividir, porque claro. entonces la cosa es que si es un niño, o sea, vos qué público estás investigando, si estás investigando personas de tu edad, Sí, pues tipo vamos a tener una adolescentes. respuesta distinta, ok, listo. Entonces, digamos que si tú quieres estudiar japonés y tu propósito, por ejemplo, era ver mangas sin subtítulos, Ujú, o sea, me pareció súper chévere que me dijiste, es que me di cuenta que eso está lleno de errores, sí, gran verdad. Y me gustaría darme cuenta de esos errores. Entonces, tú quieres aprender a leer, pero digamos, claro, otro estudiante viene porque, yo que sé, tiene un viaje a Japón y no le va a interesar para nada escribir, sino hablar, comunicarse. Entonces, todos van a tener unos objetivos distintos y de acuerdo a esos objetivos, pues uno los direcciona diferente. ya.
Pero digamos que, pues yo lo que hago primero en mis clases es mostrarles que existen tres alfabetos y para qué se usa cada uno de ellos. Ok, Eh, yo creo que tú ya sabes más o menos para qué, porque hay tres, ¿cierto? sí, Entonces, sí, el hiragana, por ejemplo, es el primero que aprenden los niños, porque en una de tus preguntas creo que se hablaba de eso, como que cuál es el orden o por qué, algo del orden, que porque uno sí, enseñaba primero el hiragana, ¿cierto? Creo que algo así leí más o menos, entonces es, si tú vas a enseñarle japonés a los japoneses, lo primero que tú vas a hacer, ellos ya saben hablar, pero lo que ellos no saben hacer es escribir, entonces ellos claro. van a empezar con el hiragana. Lo mismo nosotros, pues empezamos a escribir el hiragana, que solamente son los sonidos. El hiragana son solamente fonemas. Ya Ujú, están hechos las sílabas, ¿no? Ya sabes pues cómo sí, funciona. obvio. Listo. El otro que vamos a aprender ahí paralelamente es el katakana, porque tenemos que empezar a escribir nuestro nombre, por ejemplo. Nos damos cuenta que las palabras que vienen del extranjero pues se van a escribir con ese, entonces ahí poco a poco uno se lo va aprendiendo. Sí, Y poco a poco pues va subiendo el nivel de los kanjis. A medida que tú vas aprendiendo, así como los japoneses también, no puedes empezar con kanjis nivel 5 si no sabes japonés, tienes que irte abajo porque son como unos rompecabezas, entonces tienen unos niveles y van aumentando. ya, Entonces, pues digamos que esa es la lógica de por qué primero una cosa y después la otra. ok. Eh, ¿Qué más se puede decir? De las preguntas que tienes, de esas primeras, ¿necesitas saber algo exactamente? Las que primero me dijiste. Pues tengo como una inquietud que no es una pregunta exactamente esas, pero como que Ujú, surgió después de la exposición. ujú, Y es que yo en mi exposición ujú, había dicho que no había investigado bien sobre los kanjis y había dicho que como son ideogramas, no tienen como un sonido, o sea, no tienen como una representación fonética. Pero después de la exposición, Sofía, tu estudiante, ujú, ujú. me dijo que Te pues, corrigió. ajá, me corrigió, sí. Entonces me dijo que realmente sí, y me explicó un poco. Entonces quería saber Ujú, si me puedes, digamos, como explicar un poco más eso, cómo ujú, es eso de que algunos sí y otros no, según lo que me dijo ella. ujú. A ver, lo que pasa con los kanjis, sí, o sea, originalmente vienen de China, ¿no? Sí, obvio, Y eso lo leí. son pictogramas o ideogramas, o sea, vienen de alguna imagen o de algún, o sea, una imagen real o de algún dibujo, sí, Ujú, pero es una representación gráfica de algo. Entonces, cuando los kanjis llegan a China, cuando los kanjis llegan a Japón, que llegan de China y de Corea, ellos ya tienen como tal un significado, hay una raíz, claro. o sea, pero lo que hicieron los japoneses fue que adaptaron sus propios sonidos, pero hay una raíz que se conserva, porque los kanjis tienen dos formas de lectura, tienen la lectura onyomi y el kunyomi. El Ya. kunyomi es la lectura japonesa y el onyomi es la lectura china, o sea, como que se conserva ahí la raíz. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que los mismos kanjis que se leen en Japón, asimismo, tú vayas a China y tú digas, no, yo ya sé chino, porque yo sé que esto significa en Japón, esto en China es lo mismo, no. Ahí perdemos el año. Pero la cosa entonces es que cada kanji puede tener hasta cuatro, cinco formas de lectura. Ya. Entonces sí tienen un sonido. Y la cosa es, por eso te digo que son como rompecabezas. Cuando están solos se leen de una forma, cuando están con otros se leen de otra manera. Pues es que es más fácil como de pronto yo mostrarte, pero bueno, nos podemos ver. Pero entonces, pues no sé si me estás entendiendo lo que te digo. Sí, claro. O sea, sí tienen un sonido, sí. Entonces, eso es lo que hace, esa es la dificultad del idioma. Eso es lo que hace más difícil el japonés, pero eso es lo que lo hace también rico, Sí, porque claro. el hiragana son un par de caracteres que suenan, pero no significan nada. Ajá.
Y leer, si todo fuera hiragana, fuera supremamente difícil de encontrar el significado, porque ahí viene otra de tus preguntas. Tú me dices por qué una palabra, bueno, creo que dijiste algo así como que por qué una palabra significa lo mismo. Creo que lo que querías preguntar de pronto es, a ver, Dios se dice kami, Ajá, cabello se dice kami y papel se dice kami. ya, sí. Sí, creo que más o menos que por Sí, ahí es va tu algo así. pregunta, pero la cosa es, ajá, pero la cosa es, ¿yo cómo hago para saber de qué kami me está hablando? Si yo escribo en hiragana, no hay ninguna diferencia, es simplemente el sonido igual, pero si yo veo el kanji, yo ya sé de qué me está hablando. Ok. No, Sirio, no, Sirio, eso no se hace con las personas. Párate, eso no se hace. Uno espera que las personas salgan del baño. Sí, entonces los kanjis pues hacen como enriquecer el lenguaje de alguna manera. Entendido. ¿Quién? No, Sirio, si uno entra al baño es porque necesita entrar al baño. Venga para acá. Bueno, eh, ya, ¿qué más? Me cortaron lo que estaba diciendo. No sé, bueno, no sé, ¿qué otra cosa quieres saber? A ver, a ver, ¿qué te pregunto? O sea, ¿cómo sería, digamos, o sea, la forma ideal de, Ujú, digamos que yo no puedo entrar a la alianza, digamos, que por alguna ujú. razón. O sea, ¿cómo sería la forma más eficiente de comenzar a aprender yo solo? O sea, ¿qué sería lo que me recomendarías? Bueno, es que forma ideal no existe, porque todo depende de la persona que esté estudiando, que todos aprendemos de maneras diferentes. Entonces, pues, cuando uno es autodidacto, cuando uno empieza a descubrir ese camino, uno se da cuenta, por ejemplo, que aprende más, por ejemplo, yo aprendo más escuchando y escribiendo. Hay gente que viendo aprende más. ¿Sí me entiendes? A través de qué sentido tu cerebro retiene más información. Claro, Entonces, lo ideal sería eso, o sea, descubrir como cuál es tu camino, pues, y de ahí ya, pues, entonces vienen las aplicaciones, vienen las planas, vienen los videos, pero todo es como depende. Pues yo diría que sea lo que sea, como la forma que uno escoja, hola, sería seguir como una sola persona, diría que es más fácil porque es que y todo tiende a ser, todo se tiende como a acumular, a complicar. ya, Espera, Aurora, vamos para allá a jugar con la tierra, vamos. Entonces, pues, por ejemplo, si tú sigues a una sola, pues, o a un par de personas, pero que haya como un camino, pero que no empieces que a picar aquí, que a picar allá, porque eso desordena mucho más. Mm, También seguir un libro es buena idea, un ya, buen libro. Por ejemplo, Marugoto, por ejemplo, el libro con el que estudia Sofi, o un libro así que sigan como el marco común europeo. No sé si sabes de qué te hablo, pero hay algo estandarizado. Entonces ya, está el nivel A1, el A2-1, o sea, más o menos uno no saltar, que tú no empieces y estés estudiando gramática del A2-2 por allá. Entonces, ya. que haya como ¿sí me entiendes? Sí, Que como un tenga camino. sentido, bueno, es un camino. Entonces, ahí es cuando tú me dices que cuáles son las bases fundamentales, pues yo creo que para responder eso, entonces las personas que han estudiado lenguas y que han hecho estos programas de lenguas, pues han decidido unas bases que serían esas, ¿no? El A1, entonces, ¿qué voy a ver en el A1? Pues la presentación personal, decir las cosas que me gustan, hablar de mis pasatiempos, o sea, como que, pues de alguna manera tiene una gramática ya establecida y no saltarse como
por allá, otra cosa lejísima. Ya. Pero vamos a coger las herramientas, no las podemos dejar allá porque se las roban. Vamos y vamos al otro parque, hágale pues, vamos pues. Qué pena que yo te tengo que estar interrumpiendo la No, conversación. tranquila, tranquila. Vamos, vamos, vamos a buscar las herramientas. Eh, y pues y también hay que tener mucha disciplina para estudiar solo. Sí, eso es verdad. Sí, eso es, y eso es durísimo, no todo el mundo puede hacerlo. Sí, muy duro. Yo, o sea, Es duro, yo sí, porque... actualmente Ujú, estoy estudiando batería. O sea, yo ujú, toco la batería y pues yo llevo estudiando tocando como un año y todo ese año ha sido así empírico. Y sí, es difícil porque, ujú, de hecho, por un claro, tiempo me pasó lo mismo que con el japonés, que llegué a un punto que ya no sabía con qué seguir, porque ya sabías sentía, para dónde. Ajá, sí, entonces como que me quedé estancado y no sabía qué seguía. ajá, Entonces, pues sí, es como esa dificultad. ujú. Sí, pues pues a ver, yo tengo, vamos a recoger aquí la tierra y nos vamos después para el parque, ¿listo? Ayudémosle a Sirio. Yo tengo un estudiante, por ejemplo, que es muy autodidacta, o sea, él es muy disciplinado, le gusta mucho estudiar, pero él también, y él se metió a un curso, como esos cursos básicos, como rápidos, Sí, en la Universidad Nacional, y yo era su profesora. Y después de eso él empezó a estudiar conmigo porque él me decía, yo he estudiado solo mucho tiempo, pero yo llegué a un momento en que, y sobre todo estos idiomas como el japonés, a ver qué más era, pues como estos idiomas que no son tan comunes, entonces no hay mucho material, como digamos, vas a estudiar inglés, vas a estudiar español, pues eso hay un montón de vainas, claro, pero el japonés sí, que es como tan, digamos que no hay muchos recursos, no hay mucho camino y tampoco son muy confiables todas las páginas que existen, te ya, lo digo, porque sí hay páginas que, blogs, sobre todo los blogs de como de gramática, que uno dice, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces por eso uno tiene que saber de dónde coger. Pero lo que me decía era, ¿qué hago? Entonces yo lo que hice fue, por ejemplo, mostrarle el marugoto. Él ve conmigo clases como una vez cada 2 semanas. ajá, Y entonces, pues mira, marugoto lo que tiene de chévere, o sea, no te estoy solamente hablando de marugoto, sino en general, como aprender por temas, ya, por temas. Todas las cosas uno las debe aprender con algo que tenga una lógica y que tu cerebro se acuerde. Digamos, vamos a ver entonces el tema de las comidas. Y de ahí hay un montón de gramáticas. Pero entonces mi cerebro va a recordar más fácil ese tema y que, verdad que había una cosa de un restaurante y que no sé qué, a recordar un verbo por ahí solo, o sea, que tú cojas una lista de verbos y bueno, me voy a aprender hoy 10 verbos y empieces, no, eso, créeme que eso es demasiado duro, ya, sobre todo con los kanjis y estas cosas, no tienen mucho sentido. Entonces, un libro sería una buena guía y tú puedes ir siguiendo el libro y tú puedes, pues no sé, buscar si tienes alguna duda, entonces ya tienes una duda, pues puedes buscar, pues ahorita la inteligencia, el chat GPT ayuda un montón a, a dar ejemplos concretos, o sea, como que es más confiable eso a veces que los blogs que hay por ahí. ya. Entonces, pues ese sería como un buen ayudante para tu estudiar. Entonces, coges un libro y cuando tengas una duda específica, pues entonces le preguntas al chat GPT, bueno, ¿cuál es la diferencia, el uso gramatical de esto? No sé qué, no sé qué, dame ejemplos. Entonces ya con eso tú ya digo pues que puedes seguir el camino más fácil. Ok, También la música ayuda un montón a aprender, o sea, para el vocabulario. La música sirve un montón o no, porque tú te aprendes un montón de palabras que de pronto no sabes qué significan, pero después poco a poco cuando ya vayas conociendo de gramática o de cosas, dices, con razón. O sí, si no, también el anime. sí, ya que yo, o sea, yo veo, yo veo mucho anime y también, Ujú, escucho a una artista japonesa mucho que es muy ujú. bacana porque es súper flexible porque canta en japonés, en inglés y hasta tiene Ujú. canciones en español. Wow, Entonces, ¿cómo se llama? Shina Ringo.
Shina Ringo. Ajá. Ok, voy a buscarla. Sí, es súper chévere porque sí, es muy chistosa porque como que cantan todos los idiomas. Entonces, o sea, con lo poco que sé, he logrado como que de vez en cuando cuando escucho las canciones como que digo, ah, esta palabra. Por ejemplo, me di cuenta que Ringo es manzana y que su nombre, Manzana, sí. que su nombre Ajá, tenía pues manzana, era como China manzana. ajá. Y sí, eso, la música, yo, bueno, pues yo te digo, yo aprendí inglés sola. Pues yo estudiaba en colegios donde obviamente teníamos materia de inglés, pero nunca era un colegio bilingüe. Y yo aprendí con música. Yo me aprendía las canciones. eh, a mí me gusta mucho la música, entonces pues a mí los oídos me sirven Sí, claro. mucho para aprender. Yo me las aprendía en mi inglés mal, o sea, lo que yo escuchaba. Y ya después, cuando yo ya, pues, el internet empezó a existir y yo podía buscar los lyrics de la canción y el significado. Yo decía, wow, esto significa eso. Entonces, ya la pronunciación, pues es mucho más fácil el japonés porque la pronunciación es mucho más sencilla. El Sí. inglés y el francés, por ejemplo, que son hiper mega duros, el japonés es más sencillo, pues fonéticamente, la pronunciación. Una de las preguntas tuyas era esa, ¿no? Pues que Sí. cómo yo le corregía a los hispanohablantes. Mira, te digo la verdad, los caleños, los bayunos, las personas de Bogotá no tienen mucho problema de pronunciación. De pronto dentro de Colombia, los paisas van a tener un problema de pronunciación porque ellos tienen, tú sabes que ellos hablan pues con eso así y eso. Sí, sí. Entonces, yo por ejemplo estudié en Japón con un paisa, yo lo adoro, lo amo, pero era muy chistoso porque él nunca dejó de ser paisa, ni siquiera hablando japonés, era Hajime Mashite Watashi wa John des. Y eso no hay poder humano que le quite la entonación, la pronunciación, eso tan marcado, esa jerga que ellos tienen tan pronunciada. Entonces, pero nosotros, por ejemplo, los caleños, los bayunos, sí, la gente, no sé, de Cúcuta, también le enseñaba gente de Cúcuta, o sea, como que hasta costeñas. Bueno, las costeñitas también, se les siente como Sí, claro. como las terminaciones, pero en cuanto a la pronunciación más difícil es el shi y el chi. El shi de S-H-I, del sushi, y el chi, digamos, de konnichiwa. Ya. Esos dos son los sonidos más difíciles porque nosotros tenemos, digamos, el chi. Nosotros decimos, ah, voy a hacer chichi o voy a tomar chicha o el chicharrón, ¿sí? Pero Ajá. el sonido shi no existe, entonces la gente como que piensa que todo es chi, por eso dicen sushi. Entonces eso es, pero desde el principio, pues yo cuando estamos viendo el alfabeto, no, no, por aquí no se puede bajar Aurora, Sirio se cae, es pequeña, vamos a dar la vuelta. Entonces desde el principio cuando uno está viendo el alfabeto, uno lo va leyendo uno por uno y se da cuenta que hay unos sonidos especiales como lo es esos, el shi y el chi. Ya. Entonces ahí se marcan y, y se hace pues como énfasis en esa pronunciación. La R también. Entonces cuando tú dices, por ejemplo, Ringo, no es Ringo, sino que es Eringo. La Ya. R no suena fuerte como Sí, nosotros que eso te nos quería enseñan a decir preguntar. arroz. Ajá. Por eso los japoneses no dicen arroz, ellos dicen arroz, alos, porque la R de ellos es suave. Ya. Rarirurero. Ya, sí. Entonces, estos niños me hacen meter por unos huecos. Ya, perdón, ¿qué? Sí, eso, entonces eso es como lo más difícil de la pronunciación, que no es difícil, sino es simplemente como comprenderlo, escucharlo bien y se va corrigiendo. Uno va ese primer semestre es vital para corregir esas cosas y para ayudar con la escritura. Si tú quieres aprender bien japonés, si tú quieres aprender a escribir kanjis, tú tienes que ponerle conciencia a la escritura desde el hiragana, porque tú sabes que el hiragana tiene un orden los trazos, no sé si te Sí. acuerdas cuando tú Sí, sí, lo vi. ajá, y uno dice, ah, pues qué pendeja, yo puedo escribir esto así y yo lo hago como se me da la gana. Bueno, claro, tú puedes hacerlo, pero los japoneses tienen un orden en su sociedad, en todo, y también o sea, el reflejo de eso
en su escritura. O sea, la forma en que yo empiezo a escribir el hiragana, mi cerebro va, espérate un momentico, dejo el bebé acá, ya va, sigo. Buenas, mi cerebro empieza a hacer como un camino y eso tiene una lógica, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Así es como la regla general de la escritura en japonés. Ya, Entonces cuando yo veo un kanji ni el hijo de madre de difícil, yo ya sé por dónde empiezo a escribir. Y créeme que lo ha hecho el experimento de empezar a tener alumnos desde la 1, empezamos a escribir y cuando ya llegan al A22, al A2B1, que son kanjis más grandes, yo los digo, bueno, hágale pues, salga y pues igual Sofía también ya lo hace. Vengan pues escriban el kanji, ¿cómo cree que se escribe? Y se pueden equivocar en una cosita mínima, pero en general ellos ya saben cómo entrar al kanji, cómo hacerlo. Entonces, sí, pues esas son como, o sea, como yo qué sé, pues no serían bases, pero sí son como aspectos súper importantes para que el idioma se aprenda como por un buen camino. ya. Te iba a preguntar algo. Eh, Ajá, digamos, tú me dijiste que hay un orden en los trazos, ¿no? uh-huh. Ese orden en los trazos puede como que puede influir en lo que termina significando el carácter. ¿Puede incluir en qué? O sea, puede terminar afectando en lo que significa lo que uno escribe. Pues si lo escribes mal, sí, claro, si lo escribes mal. O sea, a ver, digamos que tú necesitas escribir el kanji de máquina, que es bien difícil, el kanji de ki, de máquina. Si tú, pues si tú a la final, si tú me lo tienes que mostrar a mí, tú necesitas una máquina y me vas a mostrar a mí lo que necesitas. Si tú lo puedes escribir y me lo muestras, pues me estás comunicando, ¿sí? Pero digamos que si te equivocas en el orden de la escritura, pero lo que necesitas tú es a la final o sea, mostrar el resultado, pues ahí no hay ningún error de nada, ¿sí? Porque cumpliste tu objetivo que era mostrarme, ¿sí me entiendes? O sea, te Claro, equivocaste en la escritura, pero lo escribiste y ya está. Más que eso, es, es lo que te digo, o sea, es como que uno, si escribo mal desde el principio, voy a escribir mal todo el tiempo y ya sé que tengo problemas de escritura. Bueno, pero puede ser que los pueda leer o que sea bueno memorizándolos, bueno, yo qué sé. Pero más que eso, tú cambiarías el significado de una palabra si pronuncias mal. Por ejemplo, hay palabras en japonés que se alargan los sonidos, sí, sí, he visto. entonces se alargan las vocales, ajá, digamos, pues una que todo el mundo conoce, sayonara, sayonara, tiene doble O y se alarga con una U. Entonces, si yo no hago esas pronunciaciones exactas, yo puedo estar afectando el significado de las palabras. Por ejemplo, clínica, hospital es byoin, se alarga, mira, byoin. Ajá. Y peluquería es byoin, byoin, no se alarga. Aurora, por allá no que se cae, venga para acá, tírese por acá, venga. Entonces, eso sí afecta, eso sí es importante, más que la escritura. Por eso es que por ejemplo, hay muchos libros para extranjeros que casi no tienen kanji. Tienen más pues, necesito comunicarme, o sea, necesito buscar direcciones, pues, ¿cómo hago para decir esto y esto y esto y esto y esto? Claro, Entonces, por eso es que todo es dependiendo para lo que necesites, pues que las bases van a cambiar. Por eso te digo que las respuestas no las puedo dar exactamente. sí, ya lo entiendo. Eso. Ok, fíjate que yo había visto algo que tanto quería preguntar. Uh-huh, uh-huh. Sino que hay algo o sea, tengo entendido que el español tiene acento de fuerza, ¿no? Como acento fuerte. Y en el japonés es acento tonal, o sea, ¿cómo es eso? Según había visto. Sí, el acento tonal. ¿Cuál será el acento tonal de japonés? No sé, me corchaste con eso.
De pronto sé, pero no, no lo conozco por ese nombre. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Sería como la tsu pequeña? Creo que, o sea, acá estoy viendo y ese refiere que, Ujú. digamos, en la palabra basan hay como una rayita arriba de la A. O sea, se supone que ahí está como el acento. O sea, ¿cómo sería eso? Pero una rayita encima de la A. Mm, pero no será que se alarga, basa. ¿No será eso? ¿No será lo que te acabé de decir? Que dice como o basan, Sí, dice eso, dice eso. dice o basan, ¿cierto? Ujú. Eso, es lo que se alarga. Ese sería entonces el del acento tonal. Yo no lo conocía así, pero bueno, es eso, sí. Son las palabras que se alargan. Ya. Hay otro, lo que yo conozco como el acento, los sonidos que o sea, digamos que una palabra súper conocida que todo el mundo dice es nippon. Ajá. Nippon. Muchas veces no dicen nihon, sino que dicen nippon. Mira que es como si yo le pusiera doble P. Nippon. Algo como una pausa. Ajá. Para hacer eso, yo tengo que hacer una tsu pequeñita, o sea, un carácter, pero ponerlo pequeñito y eso me va a doblar la consonante. Eso es lo que yo conocía como el acento, pues. Ya. Por favor, mamá. Mira, sí. Uy, te destaparon. Tomás. Ya, ¿qué más? No me acuerdo de más cosas, de más preguntas tuyas. Te quería preguntar sobre cómo funcionan los niveles de formalidad. Tengo entendido que se llaman como Keigo, una cosa así creo que se llama. Sí, ese es complejo y ese es súper interesante porque ese es, pues creo que no creo que haya muchos idiomas que manejen como esa formalidad. Entonces, la cosa es que eh, la cosa es que tú hablas, o sea, las palabras que tú escoges tienen que son directamente proporcional a la persona con la que tú estás hablando. Si Ya. tú estás hablando con un superior, o sea, nosotros en español pues también lo hacemos, ¿no? Pues uno con los amigos dice, no sé, equivocarse, tati, tanchi, tanchi. Vamos, ¿qué? ¿Sí? Entonces, si tú le vas a decir a una persona que acabas de conocer, señor o doña, no sé qué, o señor Julián, ¿sí me entiendes? Eso es como, pero hasta allá, o sea, es muy poquito lo que cambia en nuestro español. Pero en japonés literalmente tú tienes que usar un verbo diferente, o sea, una palabra totalmente distinta para hablarle al superior. Entonces los Ya. japoneses en su casa empiezan a hablar con su familia, empiezan a hablar súper informal, o sea, la mamá les habla, el japonés más informal se los habla la mamá a los niños y así ellos pues aprenden, esa es su lengua materna. A medida que entonces empiezan a entrar en la sociedad, o sea, entraron al colegio, entraron al jardín, entraron, sí, entonces a medida de eso van a empezar a aparecer los superiores en la vida de ellos y así las palabras empiezan a cambiar. Entonces, hay una cosa que se llama uchi y otra que se llama soto. Uchi, ¿tú estás grabando las llamadas y o qué? Sí. Ah, bueno, eso porque mucha información. Uchi es el interior, lo que está dentro. Entonces ahí está mi mamá, mi familia, mis amigos, como los más cercanos a mí es Uchi. Ese es el idioma, pues no es el idioma porque es el mismo, esas son como, es la manera en la que yo le voy a hablar a esas personas. Y está Soto, que significa afuera, y ahí estarían quienes, pues los superiores de mi colegio, si estoy en el colegio, ya si estoy en una empresa, entonces mis superiores, los de las otras empresas o los otros colegios, las personas que yo no conozco, o sea, lo que es como muy externo a mí. Así piensa el japonés para poder hablar. Como esos dos núcleos, uchi, soto. Entonces el Ya. keigo se usa con el soto. Ah, ya. El keigo se divide en muchísimas, tiene muchas subdivisiones, pero te voy a decir como las tres principales. Entonces está
digamos que el idioma, el lenguaje cortés, que es todo lo que termine en más. Ikimas, tabemas, tequimas, todos los verbos que terminen en más, en, eso es como el lenguaje cortés. Es el que se habla normalmente mmm, con casi todo el mundo. Está el otro que es el Sonkeigo, que es el lenguaje respetuoso, el lenguaje honorífico, es el lenguaje más, digamos que si yo te voy a hablar a ti, yo a ti no te conozco, tú no tengo ni idea quién eres tú, pero yo voy a hablarte con ese. Las acciones, tus acciones, lo que yo voy a decir acerca de tus acciones, voy a usar palabras, gracias, distintas. O sea, digamos que yo te voy a preguntar a ti que si ya comiste. Bueno, comer se dice tabe más. Yo le puedo preguntar en lenguaje formal, que fue el que te acabo de decir, tabe más ka. Mira, usé el mismo verbo, tabe más ka. ¿Comes? ¿Quieres comer? Pero como yo te voy a hablar a ti, que tú, pues te voy a poner el lenguaje súper respetuoso, entonces yo voy a usar una palabra totalmente diferente para, para hablar de comer. Ese sería meshiagarimas y solamente se le va a decir a las personas que van, o sea, que yo quiero poner arriba, 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 como casi levitando como los dioses, pues, ¿sí me entiendes a qué me refiero? O Sí, sea, tengo que cambiar una palabra entera para poder hablar con estas personas. O sea, que me tengo que aprender otro, pues no es un alfabeto nuevo, pero sí me tengo que aprender un montón de verbos nuevos. ya, Y hay otro que es el lenguaje humilde. Entonces, mis acciones como que agacho, o sea, como si estuviera como agachando la cabeza. ya, Entonces, de alguna manera, eso pues también es forma, o sea, es formalidad porque pues si yo digo mis acciones de una forma humilde, pues quiere decir que te estoy poniendo a ti por arriba, ¿no? O sea, con eso te estoy mostrando mucho respeto. claro, Entonces, ya el verbo comer ya no sería tabe más para mí, sino sería itadaki más. ya, Mira, entonces, sí, hay una sola palabra para usarlo en tres niveles y cada uno de esos cambia. ya, sí. Eso es lo difícil. Pero ¿Sí me digamos, entendiste más o menos? sí, sí te entendí. Digamos que, bueno, hay una cosa que no entendí. ¿El keigo solo afecta a los verbos o afecta a otras cosas? Hasta luego. El keigo afecta los verbos, hasta luego. Afecta, afecta todo, pero pues digamos que lo que más afecta son los verbos, sí. Ya. A ver, ¿qué más te pregunto? Bueno, Aurora, nos toca irnos porque está venteando mucho. Sí, a la casa. Ah, ya me acordé. Dime, dime. O sea, yo tengo entendido que, que hay muchos tipos de partículas, ¿no? Y que se usan como para como para diferentes cosas, como para personas, como para objetos, o, o sí, más de eso. O sea, ¿me puedes explicar más o menos cómo, o sea, cómo eso, cómo funciona y cómo para, o sea, para Las qué aplican? partículas. Bueno, las partículas es un tema de... Sofía todavía sufre con eso. Ya, No, pues es que es difícil como explicártelo. O sea, yo te puedo decir, a ver, las partículas son, no son tan difíciles, son necesarias y me ayudan a entender la escena más fácil. Entonces hay partículas de, que indican el lugar, otras partículas que indican el lugar donde se hace la acción, otra que indica el medio para realizar la acción. No sé si quieres que te diga una por una. No son muchas, son pocas. ¿Como cuántas son? O Pero sea, digamos, son, a ver, está el to, está el ga, el wa, está el ni, el de y el wo. ya, Son seis. Creo que no se me escapa ninguna. Y entonces, pues a medida en que uno va estudiando, las va aprendiendo con una lógica, lo que yo te digo. Unas indican el lugar,
otro el lugar donde ocurre la acción. Entonces ahí vemos que hay partículas que me ayudan a reforzar lo negativo, otras que me ayudan a reforzar lo positivo, otras que me marcan. O sea, una sola partícula puede tener varios usos, eso es lo que es confuso. Ya, O sea, como que esta es para esto y esta es para esto, esta es para esto, no. O sea, esta misma puede ser esto y esto y esto, entonces miremos qué es lo que está sucediendo en la oración para poder saber el uso. ya, Pero no me parecen tan mortales. Si uno las estudia despacio, una por una, sin afán, y si no se pone a leer esos libros de diferencia entre el wa y el ga, sino que uno poco a poco, entendiendo, me parece que uno las entiende mejor. ya. A ver, mira que yo en la entrevista con Sofía, ella en una parte mencionó algo de como niveles de verbos, una cosa así. Ah, ya. Los tipos de verbos, Sí, los tres, ajá. sí, Los verbos esos. se dividen en tres clases, ajá. ¿Cómo funciona eso? O sea, Sí, como que esa una explicación ahí pues, breve. pues mira que, a ver, una explicación breve y Pues, sin mirar. Pues si tú quieres, yo te puedo ahorita que llegue a mi casa hacer así como en una imagencita, como quieras. algo para que, sí, sí, pues como para que entienda el primer grupo, porque es que sin ver es complejo. El primer grupo, o sea, se divide en tres, esto es solo para los extranjeros. Si Ya, tú le hablas a un japonés de esto, él no sabe de qué le estás hablando. ya, Esta división está hecha para que los extranjeros podamos como diferenciar los verbos y poder entender y poder sacar las estructuras gramaticales. Entonces el primer grupo de verbos son los que antes del más hay una fila de la I. Ahí es donde tienes que ver, porque no sé si me entiendes. El segundo grupo, entonces por ejemplo en ese primer grupo sería, por ejemplo, kaki más. Mira que ya. antes del sonido más hay un ki, Sí, porque tú sabes que el hiragana pues está el i, pero también está la fila de la i, el hiragana, o sea, el ki, el shi, sí, eso el chi. ¿Sí te acuerdas? Entonces sí, sobre esa claro. fila con la combinación de la consonante con la vocal i, así es que yo diferencio si ese verbo es grupo uno, 2 o 3. En el grupo 2 va a ser lo mismo, o sea, vas a mirar lo mismo antes del más, que es lo que hay. Pero justo antes del más tiene que haber una E o un hiragana, o sea, un consonante combinado con la E, ya sea que, ya sea se, ya sea me, bueno, Ya pero sí. que tenga la vocal E. O ¿Sí me sea, entiendes? digamos que un C y tiene que tener la vocal de la E después. Ujú, Sí, ya. eso, que tenga un sonido que tenga que ver con la E. Y en el último grupo, en el tercer grupo, solo vas a encontrar dos verbos. El verbo shimas, que es el verbo hacer, y el verbo kimas, que es el verbo venir. Ya. Solo hay dos. Entonces uno solo se los aprende y ya está. Por ejemplo, o algo interesante en el japonés es que no hay futuro. O sea, no hay un tiempo verbal para el futuro. Ya. Por ejemplo, en el español, que es yo iré, él irá, nosotros iremos. Eso no existe. Nosotros hablamos en japonés del futuro con un verbo en presente. Solamente que tenemos que usar, por ejemplo, mañana. O sea, yo tengo que poner mañana ir, mañana ir, así tal cual. Hasta ikimas. Y yo ya estoy hablando del futuro. Mañana Ah, iré. ya. O sea, hay que Sí, entonces aclararlo. no Hay me como que tengo que, aclararlo. hay que, sí, pues lo que nos ayuda es estas palabras, ¿no? Mañana, pasado mañana, el mes pasado, eso es lo que nos da el tiempo, Ya, sí. ¿sí? No te tienes que aprender el, el tiempo como en inglés, el tiempo futuro, el tiempo Sí, obvio. presente, el tiempo no sé qué, no. Aquí es sencillo, aquí es como presente, pasado, y entonces está el presente positivo, el presente negativo, y está el pasado negativo
y el pasado positivo, y ya. O sea, Ya, la dificultad del japonés está en los kanjis, ok. porque uno sabe que uno se acostumbra gramaticalmente a que el verbo va al final. Ajá. Y sí, de alguna manera es fácil. O sea, otra pista es como que piensa al revés. O sea, Sí, en español, piensa al revés y acierta. a ver, ¿qué más te puedo preguntar? A ver. Duro, duro, duro. Mm, Duro, duro. ¿Qué hora es? 6:18. Bien. la verdad, Sí. ahorita, o sea, ahora como que Ujú. ya no tengo más preguntas. O sea, no, Bueno. no me surge alguna otra duda. Entonces, si te parece Ujú, bien, puedo, ujú, digamos que mañana me surge una pregunta que dije, bueno, ayer ujú, no se la pregunté, pero se la había preguntado. ujú. De pronto Sí, te la podría escribir por el WhatsApp y a ver si, digamos, me sí puedes... tiene respuesta. Ajá, Bueno, listo, dale. está bien, muchas Pues es que gracias. sí, es que lo que yo quería era eso, es como que es muy, bueno, es muy impersonal uno hacer un trabajo de investigación sin hablar con la persona, Claro, porque sí, ahorita como que la tecnología y todo esto como que, sí, ya la gente no conversa, pero cuando tú investigas, tú eso tienes que hablar y la persona que te va a responder, pues como que también tiene que escuchar de dónde le surgen estas dudas. toda la razón. Entonces, bueno, sí, cuando necesites, pues yo de pronto me demoro en responder, sobre todo esta semana, porque estoy haciendo un curso de verano con niños y el viernes es la clausura y estoy haciendo los trabajos finales, entonces estoy súper ocupada, pero cuando tenga un espacio te mando el audio. Dale, no importa. ¿Tienes que entregar esto cuando? ¿O qué? Pasado mañana. Pasado mañana. Si no, esto era lo último que me faltaba. Ya todo el ensayo está hecho. Sí, esto era lo único que faltaba. Ahorita lo que voy a hacer es transcribir, sacar ideas principales y ya escribirlo y listo. Bueno, espero que lo logres. Gracias. Si quieres me mandas el ensayo. ¿Qué haces? Yo te puedo dar el visto bueno, no sé, una Bueno, mirada. bueno, está bien. ¿De cuántas páginas el ensayo? ¿O qué? Es cortico, sino que ¿Una es... sola? Ajá, sino que... No, tampoco. Ah, Como, dos, como de... ¿Cuatro o cinco? dos, tres. Ah, bueno, no, si quieres me lo mandas, yo Es súper breve, sino que es un yo te ensayo puedo de... ayudar. Es un ensayo como de la importancia de hacer entrevistas en una investigación. Y pues Mm, obviamente está centrado en ah, bueno. investigación, que es eso. Ah, bueno, listo, listo. Bueno, si quieres también te puedo ayudar con eso. Tranquila. Bueno, listo. Muchas gracias por tu Entonces, tiempo. estamos hablando, vale, con gusto. Dale, Entonces, estamos hablando, que estés bien. que estés Chao. bien. Chao.